Del temor de Dios. La perfecta caridad echa fuera el temor. No hay duda que Dios quiere ser temido, que no en vano declara la Sagrada Escritura en 1000 pasajes cuán terribles son sus juicios. Y San Pablo, tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por esto nos enseña el eclesiástico que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, pero adviértase que no es más que su principio. En el amor consiste su progreso y su consumación. El temor de Dios es uno de los dones del Espíritu Santo, pero un don por medio del cual quiere prepararnos a recibir otros dones más excelsos, por manera que si bien es útil y aún necesario poseer este sentimiento de temor y estar penetrado de él, no solo en nuestra alma, sino en nuestro mismo cuerpo. Con todo, no hemos de parar aquí, sino que es preciso aspirar a aquella perfecta caridad que disipa el temor, o más bien, lo depura, ennoblece y transforma en otro temor santo, hijo del amor. Cuando el alma tiene que salir del estado de la culpa, bueno es y muy saludable que se deje penetrar del terror de los juicios de Dios, que tema su justicia inexorable y sus eternas venganzas. Deje entonces que este sentimiento obre en ella con toda su fuerza y guárdese muy mucho de procurar sofocarlo o debilitarlo. Es el Santo Espíritu quien lo infunde en nuestros corazones para disponernos a una sincera conversión. Aún después de habernos convertido a Dios, el temor ha de sostenernos en la práctica de la penitencia. El pensamiento del fuego del infierno que tantas veces hemos merecido y del que la penitencia, según Tertuliano, no es más que una compensación, debe esforzar nuestro valor, hacernos santamente enemigos de nosotros mismos y animarnos a abrazar generosamente cuanto haya de penoso y repulsivo a nuestra naturaleza corrompida en la mortificación cristiana. Debemos también echar mano de este saludable temor en las ocasiones y peligros de pecar que a toda hora nos rodean. Temblemos a la vista de nuestra extremada flaqueza y de la influencia perniciosa que ejercen sobre nuestra alma los malos hábitos, contraídos tal vez durante la vida pasada. Opongámonos al atractivo del placer, a las sugestiones del demonio y al violento impulso de la concupiscencia, el temor de la justicia divina y de sus formidables amenazas contra los pecadores que recaen en la culpa después de haber obtenido el perdón. El temor es, sin duda alguna, un contrapeso de que necesitan para precaverse del pecado. Lo mismo las almas inocentes que los pecadores arrepentidos en los 1000 encuentros que a cada paso se presentan. Con todo, el motivo del temor no debe ser el predominante en la vida del cristiano, puesto que Dios merece ser servido por otros motivos más nobles y elevados, a más de que el corazón del hombre está formado de tal suerte que se deja guiar y atraer mucho más por los motivos de amor que por los del temor. Y aún podríamos añadir que el amor es el único sentimiento verdaderamente digno de Dios. Por esto, Jesucristo nos enseña que este amor constituye el primero y más excelso de todos sus mandamientos. Por otra parte, Dios merece ser amado sobre todas las cosas, por sus perfecciones infinitas, por los beneficios con que nos ha colmado en el orden de la naturaleza y en el de la gracia, y por los bienes eternales que nos promete y que serán la recompensa del amor que le hayamos profesado. Finalmente, el sentimiento del amor es el único que realmente transforma el corazón, lo encamina hacia Dios y le pone hastío de las criaturas. Él es quien lo ablanda, dilata y eleva, comunicándole los bríos de que necesita para abrazarlo con todo y sufrirlo todo por Dios.
Dos cosas nos recomienda el Espíritu Santo: evitar el mal y obrar el bien. El temor podrá apartarnos del mal, pero casi nunca nos inducirá eficazmente a practicar el bien. El amor, por el contrario, produce uno y otro efecto, y de un modo mucho más excelente. Él nos separa del mal y aún de toda apariencia del mal, y nos empuja al bien, y al bien más perfecto, a pesar de todas las dificultades que se nos pongan delante y a costa de toda clase de sacrificios, por más penosos que sean para la naturaleza. El temor, como no mira sino a nuestro interés, nunca es generoso, sino que se circunscribe a lo que es de pura obligación, y aún cree haber hecho demasiado al cumplirlo. No sucede lo mismo con el amor. Aspira incesantemente a mostrarse más y más generoso, y reputa como nada todos los hechos, aspirando constantemente a hacer algo más. Las delicadezas, las atenciones y los obsequios del amor son propios y exclusivamente suyos. El temor no sería capaz siquiera de darnos la menor idea de ellos. Así pues, cuando Dios haya comenzado a infundir su caridad en nuestros corazones, cuando empecemos a sentir que le amamos y que nuestro único deseo se cifra en darle de día en día mayores pruebas de este amor, debemos fomentar cuanto podamos ese noble sentimiento, nutrirlo con el mayor desvelo y alejar de nuestro corazón todo cuanto pudiera debilitarlo. Dios mismo se complace entonces en mostrarse al alma de que al parecer ya no le teme, sino que acude a él con entera confianza y le habla con santa familiaridad. Las verdades más terribles no le espantan cuando reflexiona sobre ellas. Es que el temor ha cedido su lugar a un sentimiento más dulce y experimenta con inefable consuelo cuánta verdad encierran aquellas palabras de San Juan: la perfecta caridad echa fuera el temor. Mas no se crea que el alma se halle entonces exenta de todo temor. Teme aún, pero con un temor casto y filial, propio de un hijo bien nacido para con su padre. No evita el pecado por temor a los terribles castigos que Dios podría imponerle, sino más bien porque es su bondadoso Padre, a quien ama entrañablemente, y porque, siendo Él infinito en toda clase de perfecciones, aborrece el pecado con odio implacable y eterno. Siente el alma horror profundo, no solo al pecado mortal, sino al pecado venial, y aún a la más mínima falta, y por nada del mundo cometería una sola con propósito deliberado. Sabe muy bien que el pecado es el mal de Dios, y como tal, digno de todo aborrecimiento, y más temible que todos los males del mundo. ¿Qué fuerza tan grande no le comunica este temor filial para combatirse y resistirse a las tentaciones? ¿Qué cuidado tan exquisito no le inspira? ¿Qué vigilancia tan continua sobre sí misma? ¿Cuántas precauciones le sugiere para evitar todo aquello que entiende puede disgustar a aquel a quien tanto ama? ¿Con qué facilidad vence todos los obstáculos, rompe todos los lazos, triunfa del mundo y de sus placeres, de la carne y de la sensualidad, del demonio y de sus tentaciones? Qué alegría tan grande experimenta al verse libre de todo lo que la cautiva y poder amar con toda su alma a aquel que únicamente merece ser amado. El temor servil, ese temor que hiela el corazón y paraliza en cierto modo sus latidos, ¿podría acaso producir nunca semejantes efectos? Si el temor de disgustar al objeto amado desvía al alma de todo mal, el deseo de agradarle la excita a la práctica de todo el bien que Dios le exige, lejos de esquivar las ocasiones en que pueda complacerle. Las busca con afán,
Aprovecha gozosa todas las que se le presentan. Los trabajos, sufrimientos y sacrificios apenas le cuentan nada. Con tal de que pueda contentar a Dios, está satisfecha. Y su mayor pena sería tener que echarse en cara la menor negligencia o cualquier descuido en este punto. Y como conoce además que no le es posible aniquilarlos del todo, pide a Dios instantemente la completa y total destrucción de estos, sus más implacables enemigos. Este es sin duda el maravilloso cambio obrado por la perfecta caridad. Se introduce en el alma, llevada de la mano por el temor, pero una vez que ha penetrado ya en ella, echa fuera al temor, porque quiere reinar sola. En efecto, estos dos sentimientos son incompatibles. La caridad, que no mira más que a Dios, nunca a todo propio interés, y el propio interés es la única cosa que aspira el temor y el único móvil de sus pasos. La caridad no sirve a Dios porque es terrible, sino más bien por ser bueno. No le teme como a Señor, sino que más bien le ama como a Padre, no para su atención en el castigo, ni aun en la misma recompensa, sino que sirve a Dios porque le ama, por ser Él quien es, apartando cuanto es posible de sí el amor de todas las criaturas, por ponerle en el Creador de ellas. A Él en todas amando y a todas en Él, conforme a su santísima y divina voluntad, según observa San Ignacio. Así pues, cuando el alma que se ha consagrado enteramente al amor de Dios se sintiere vivamente impresionada del terror de sus juicios, debe examinar si este sentimiento procede del mismo Dios, y en tal caso considerarlo como una prueba y sobrellevarla con amorosa resignación. Si fuere efecto de la imaginación, no tiene que detenerse en él y debe evitar todo cuanto pudiera fomentarlo. Si viene del demonio, que trata de inspirarla sentimientos de desesperación, debe entonces reanimar su confianza en Dios y arrojarse en sus brazos, rogándole sea servido de que saque gran provecho de aquella tentación, haciéndola servir al triunfo de su puro amor. Porque es indudable que Dios no la permite sino con el fin de impulsar al alma a que le ame con mayor pureza, para desprenderla de todo afecto desordenado a las cosas de la tierra y obligarla a renunciarse a sí misma en lo que tiene de más íntimo. Una vez que el alma haya hecho generosamente este sacrificio, quedará tranquila. El demonio huirá desconcertado y perderá todo poder sobre ella, con lo cual quedará más y más afianzado en su corazón el reinado del amor. De este modo, el temor y el amor contribuyen admirablemente a acrecentar en el alma la caridad en toda su pureza y perfección.